Bueno. Bueno, ya estamos. Ah, ok. Como está bueno, como esto es en vivo, televisión en vivo, directo, que veo todavía el flyer y por eso no empezaba a hablar. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto es como en el teatro, ¿viste? Cuando te dan la señal de la luz y el primer acorde de la música. Ahí está. Con el flyer. Bueno, estamos aquí en otro encuentro de estos de conversaciones entre mediadores, de mediante, como un proyecto de mediante. Y Graciela le hubiese gustado estar hoy con nosotros conversando, pero no podía, te lo puedo asegurar, que se lamenta mucho porque ha participado de casi todas. Graciela, que es responsable de mediante. Bueno, en esto de que todavía continuamos en la cuarentena, hoy es 20 de mayo de 2020, estamos en diferentes lugares, yo estoy en Madrid, Patricia estás en Málaga y Aida estás en Barcelona. Estás en Barcelona mismo, ¿no? Sí, no me acuerdo ahora. Sí. Sí. Bueno, y la verdad es que a mí me gustaba mucho la idea de juntarnos los tres y de que ustedes dos, sobre todo, pudieran conversar y compartir con quien después escuche esta grabación, este encuentro. Porque bueno, Aida lo conozco hace muchos años ya. Tenemos una amiga en común, que es la responsable de todos mis demás amigos mediadores catalanes, y la vamos a nombrar para cuando lo vea. Faltaría. Y bueno, la primera vez que vine a España y que fui a Barcelona para encontrarme con ella y conocer oficinas de mediación, ya nos conocimos con Aida ahí en el Borne, ¿no? Y después, con la actividad que tenías o tenés ahí, y después con él tuve el gusto de poder hacer 2 prácticas de mediación penitenciaria. Es por lo que me interesaba que nos reuniéramos y que ustedes dos se conocieran. 2 prácticas que, bueno, fueron de gran experiencia y muy buen, en lo que uno puede decir, sí, la mediación penitenciaria, buena experiencia y buenos momentos compartidos y de aprendizaje en 4 caminos. Pues empezamos de ahí. Bueno, yo, empecé en el tema penitenciario antes de la experiencia que ahora comentaba Daniela, hace, pues sería, no sé, 2012, 2013, ahora no sé decir el año exacto, que con un grupo de compañeros, de colegas mediadores, ellos habían iniciado una experiencia piloto de voluntariado en una prisión de Cataluña, en el centro penitenciario Brians 1, concretamente en un módulo de mujeres. Y allí ofrecíamos quincenalmente un servicio de mediación entre iguales, entre internas. Lo que pasa es que, bueno, en este caso tuvimos ciertas dificultades básicamente porque costaba que la estructura del centro creyera en el proyecto y integrara el proyecto por varios motivos, ¿no? Porque íbamos pocas veces, porque al ser un programa de voluntariado a veces entra de una forma diferente en la lógica del sistema penitenciario. Y entonces, bueno, esa experiencia fue muy interesante porque aprendimos mucho de cómo trabajar en ese medio, pero en lo técnico fue francamente difícil. Además, es un módulo que ahora no sé cómo está, pero en ese momento reunía un perfil de personas con estados muy
complicados desde el punto de vista de que o estaban muy consumidas de consumo de drogas o con mucho fármaco, ¿no? Entonces había entrevistas que era imposible realmente llegar al fin de la entrevista o ni siquiera empezarlas porque no podías establecer una comunicación, ¿no? Porque eran personas muy, muy idas, con poco contacto con la tierra, por así decirlo. Entonces, bueno, ese fue como el punto de partida. Y bueno, yo siempre cuento la anécdota porque me parece que es divertido, que todo esto a mí me viene de bastante lejos porque a finales de la educación secundaria aquí en Cataluña se tiene que hacer un trabajo de investigación que dura un año, ¿no? Sobre un tema. Y con un compañero con 16, 17 años hicimos el trabajo. El título del trabajo era una pregunta que era: ¿funciona la prisión? Medidas alternativas al sistema penal penitenciario. Entonces, de alguna forma, ahí empezó todo, ¿no? Entre medio no he tenido mucho contacto con el sistema penitenciario, pero ya alguna inquietud había, ¿no? De qué papel juega en nuestra sociedad el sistema penitenciario y cómo entendemos que tenemos que convivir, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos en relación a ese sistema. Y me callo un poco, luego sigo hablando. No, pero está muy bien, es muy, muy interesante lo que contabas. Yo mientras te escuchaba pensaba un poco, bueno, en mi caso particular, ¿no? Y yo en realidad vengo del derecho, soy abogada, pero aquí en España no he ejercido. Me he dedicado más a la mediación, he empezado con mediación penal intrajudicial, pero en realidad más en el ámbito, bueno, jurídico, ¿no? No tanto penitenciario. Y nosotros en realidad fue, bueno, una cuestión que se dio un poco por la organización en la que yo trabajo, tomar contacto con gente que estaba empezando también con programas de justicia restaurativa aquí en Andalucía, pero también en Madrid, en Zaragoza, en el País Vasco. Y bueno, así digamos que se nos presentó esta oportunidad y bueno, ahí un poco vino la formación y vino el aprendizaje y empezar a lidiar un poco con este entorno, ¿no? Como vos decías muy bien antes, las particularidades que tiene, la verdad que sí, ya lo creo. Es como un mundo, ¿verdad? Es un mundo. Sí, claro, nosotros, la mayoría de gente con la que yo he trabajado en el ámbito penitenciario, venimos de lo que aquí llamamos el ámbito comunitario. No sé si en todas partes se entiende lo mismo, pero claro, al final muchas veces cuando te preguntan es introducir la mediación en un ayuntamiento, al final son otras lógicas, otras dificultades, claro, pero también hay que convencer a mucha gente, hay que partir de la base de que o tienes aliados o nada va a funcionar, ¿no? Porque la gente que te rodea, los derivadores, tienen que creer que ese proyecto tiene un sentido, porque si no, al final eres la sala del final del pasillo en la que se hace algo que a nadie le interesa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el sistema penitenciario tiene unas lógicas jerárquicas y disciplinarias que complejizan en algunos aspectos el poder generar esa arquitectura, ¿no? Para que el servicio funcione. Entonces, bueno, no sé vosotras cómo conseguisteis en vuestro caso entrar y estar legitimadas, pero... Bueno, digamos que, bueno, yo no sé si totalmente estamos legitimados. Quiero creer que sí, pero los pasos que se dan son bastante lentos, no son los que a lo mejor uno quisiera dar, ¿no?
Evidentemente estamos en un contexto especial, entonces todo tiene que... creo que también tenés razón en esto con el tema de la jerarquía y de ir sobre lo seguro. Yo creo que la gente también siempre quiere ir sobre lo seguro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, no tanto mediación penitenciaria, porque mediación penitenciaria ya hay otras entidades que lo llevan a cabo. En nuestro caso fue golpear la puerta con justicia restaurativa. Entonces, claro, y generaba, se escuchaba, se sabía que era una cosa nueva, no bien de qué se trataba. Y claro, hay mucho camino por hacer, porque la justicia restaurativa tiene mucho de lo que vos hablás de lo comunitario, ¿no? Entonces, nosotros en este momento estamos intentando que esa parte comunitaria, que era la pata que nos cuesta más, digamos, bueno, no quiero decir pata, pero este lado que más nos falta, ¿no? De introducir en el ámbito penitenciario, que es la comunidad, las víctimas secundarias, los agentes comunitarios. Claro, es un ambiente, un sistema en el que no es tan fácil. Hay muchas reticencias, hay que pedir muchas autorizaciones, todo hay que evaluarlo mucho y estudiarlo mucho. En nuestro caso particular, nosotros ahora estamos trabajando más con medio abierto, tercer grado, y con medidas alternativas en este momento. Todavía no, este año por lo menos no empezamos con ordinario. Pero, claro, todo quedó bloqueado por el tema de la pandemia, donde no pudimos volver a entrar, así que, bueno, esta semana hemos tenido contacto con directores y directoras de los centros, pero todavía no tienen una directiva de qué hacer, ¿no? Nosotros trabajamos en grupos, claro, los grupos no van a poder ser más los grupos que eran antes, tienen que ser la mitad, toda una reestructuración, porque no podríamos hacer teleconferencia, pero no sé si... no lo sé. Sería cuestión de sentarse y estudiarlo entre los grupos que hacen, ¿no? Entre los grupos que participan, que hacen estas cosas. ¿Me escuchan? Bueno, sí, Dani, ahora sí. Ah, perdón, es que pensé que... ¿Estabas hablando? Hubo un momento que... No, sí, creo que hablabas y no sé. Los interrumpí, pero después pensé que no me habían escuchado. No, en ese momento no. No te escuchamos, no. Que había puesto los cascos y capaz que se cortó. Sí. No, que les iba a preguntar esto justamente, que en este contexto que ya llevamos 60 y pico de días, ¿no? Aquí en España, formalmente desde las 0 horas del 15 de marzo, pero arrancó, yo tomo el arranque el 11 de marzo con la suspensión de todas las actividades educativas, y al día siguiente ya el concepto de confinamiento estaba como instalado, ¿no? Y digo, ha habido como, y con Patricia nos hemos visto en estos 60 días, y con Aida también, nos hemos visto así, presencia online, que cómo están hoy, cuál es la situación hoy de poder llevar adelante alguna actividad con los centros, con los lugares que ustedes estaban trabajando hasta antes de la cuarentena. Claro, en mi caso, el proyecto en el que estaba, o sea, de lo que os he contado, entre medio hubo otro proyecto de mediación penitenciaria que inició una compañera mediadora, Marta Sardá, que ahora está en el ámbito de justicia, pero más desvinculado del ámbito de mediación, que ahí estuve 2 años, que fue la experiencia en la que estuvo Daniela en el Centro Penitenciario Cuatro Caminos. Y luego estuve, en jóvenes, y luego estuve en Brians 2, que es la última experiencia en la que he estado, ¿no? Que han sido los últimos meses de 2019, que allí la idea era un poco trabajar entre las personas que están llegando al final de su condena y los núcleos comunitarios o familiares externos. Entonces,
Este programa lo ideó Eva Noguera, que es mediadora también aquí en Cataluña, y es la responsable de Es Mediació, que es la entidad que lleva este proyecto, y ella tiene toda la experiencia de haber trabajado durante años en servicios sociales penitenciarios y sabía que había como este hueco, ¿no? de que al final hay toda una previsión de los equipos de tratamiento cuando sale la persona que ha estado interna muchos años, pero hay muchos huecos ahí, ¿no? La red que pueda llegar a contener a esa persona muchas veces no hay capacidad desde el sistema de tratamiento para averiguar si realmente esa red es lo suficientemente contenedora para que esa persona no se estrelle, ¿no? Entonces, un poco la lógica de ese programa era ese, y bueno, es un programa piloto que ahora se ha refinanciado y que en cuanto pueda se den las condiciones se va a ir a reiniciar. Y entonces, contestando a la pregunta que hacía Dani, creo que, claro, durante este periodo seguramente una de las reivindicaciones que hicieron algunos colectivos de derechos era precisamente que lo que no podía pasar y que pasó los primeros días por falta de infraestructura era que los internos y las internas perdieran las comunicaciones, ¿no? Porque dejó de entrar gente, dejó de haber la posibilidad de comunicarse con el exterior y bueno, esto era la lógica del doble o el triple confinamiento, ¿no? Entonces, sí que hay que reconocer que el Departamento de Justicia aquí en Cataluña ha hecho grandes esfuerzos y yo creo que grandes avances en ese sentido, y dentro de los recursos que tienen, pues han conseguido muchas cosas, pero quizás también era un momento en el que hubiera sido muy útil, ¿no? Un programa como el que hacíamos, y de hecho sé por compañeros que han seguido trabajando que espontáneamente han surgido situaciones como las que nosotros generábamos, ¿no? De gente que hacía mucho tiempo que no hablaba con familiares porque estaban alejados por lo que sea, y que esta situación ha llevado a que los familiares se preocuparan porque era una situación excepcional y se hayan generado contactos totalmente inesperados, ¿no? en una situación cotidiana, con lo cual, bueno, siempre que hay lo que siempre decimos, ¿no? En el ámbito de mediación, que siempre hay crisis, hay oportunidad, pues ahí yo creo que se ha dado naturalmente. Lo que pasa, y el otro día también lo hablaba con otro compañero, es que igual lo duro en ámbito penitenciario viene ahora, ¿no? Porque el confinamiento ahí ha sido mucho más alto en el sentido de que entran y salen trabajadores, pero ya. Entonces, no me dedico a hablar sobre epidemiología, pero se me ocurre que de repente se empieza a entrar mucha gente y no hay medios para controlar según qué cosas, y igual o empiezan a salir internos, ¿no? Que no estaban saliendo, porque sí que en ese sentido ha habido avances también en ese sentido, ¿no? Que los 100.2, los terceros grados, algunos han tenido la opción de poder pasar este confinamiento fuera, pero viene otro reto ahora, ¿no? Aunque nos incorporemos, no sé cómo lo tenéis en Andalucía, pero aunque nos incorporemos otros programas y profesionales, a ver cómo el sistema penitenciario absorbe o contiene esa nueva situación como transitoria, ¿no? de impasse. Uh-huh. Sí, en nuestro caso, bueno, como el de todos, los programas, digamos que estaban empezando, porque estamos hablando de, bueno, empezando ya, pero en la primera etapa, ¿no? Porque eso fue en marzo, así que nosotros, por ejemplo, teníamos 2 programas, uno en penas y medidas, sí, en el TBC y otro Uh-huh. en tercer grado. Y estábamos terminando el de TBC y empezando uno nuevo casi, pero claro, nos cogió con las 2 últimas sesiones de uno, sin empezar el otro, 2 sesiones del otro, o sea, digamos que
interrumpido, como todo, como todo. Claro. Claro, hay una planificación anual, hay un número bueno, hay una idea de X cantidad de programas, claro, con todo eso hay que cumplir, de alguna manera, pero yo creo que, yo por ejemplo en mi caso, que yo coordino eso, hago algún grupo, pero me dedico más que nada a coordinar eso, claro, volveremos ya para después del verano, y después del verano, que son 3 meses, depende de las sesiones que tengan los talleres o los programas que uno realice, o si son intervenciones individuales, ya nos va directamente a llevar a fin de año, así que yo creo que va a ser muy difícil. La comunicación que tenemos es que no se sabe realmente, que están evaluando la posibilidad, pero desde luego ya la entrada va a tener que ser mucho más restringida, con menor cantidad de gente. Habrá que ver también la disponibilidad de los centros, ¿no? Qué lugares tengan. Un poco yo lo asemejo a las escuelas, ¿no? A los institutos. Hay mucha gente y bueno, eso hay que cuidarlo mucho. Eso por un lado. Nosotros no hemos vuelto a tener contacto con la gente con la que nosotros, bueno, la gente que integraba nuestros talleres, porque precisamente muchos de ellos, el que ha podido ha salido con telemático, o bueno, eran los TBC, que son cumplimientos en realidad menores, así que eso se puede postergar fácilmente. ¿Qué son los TBC? Perdón. ¿Qué son los TBC? ¿Qué es la sigla? ¿Qué significa la sigla? Los TBC son trabajos en beneficio de la comunidad. Ah, ¿no? ok. Sí. Bueno, son... No identificaba la sigla. Sí. Yo creo Sí, que en Argentina sí tenemos, ¿no? Tenemos en Argentina. Sí, tenemos en Argentina. La situación, la actividad, Sí, ¿no? Pero... sí. Sí, igual con esas siglas o con otras, pero la lógica debe ser parecida. Exactamente, exactamente. Una media alternativa, ¿no? Precisamente. Y bueno, nosotros empezamos el programa a finales del 2017, sí, finales del 2017, y había un gran número de sentencias que estaban bastante, bueno, no se estaban cumpliendo, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que había para ofrecer en beneficio de la comunidad era ir a trabajar a un ayuntamiento o ir a una asociación y cumplir con una actividad, ¿no? Entonces era relativamente poco. Había todo lo que tenía que ver con seguridad vial y ese tipo de condenas, de penas, quedaban un poco como que ahí, ¿no? Como casi sin cumplir, de alguna manera. Habíamos logrado poner bastante en orden todo eso, porque, bueno, se había dado esta posibilidad de trabajar sobre la responsabilidad de la persona, sobre el asumir realmente qué responsabilidad tenía uno de frente a la víctima, de frente a la comunidad, ¿verdad? Cómo se podía reparar. Bueno, un poco los presupuestos o los principios de la justicia restaurativa. Nos cuesta, bueno, por este tema un poco de la idiosincrasia de lo que es nuestro poder judicial. Digo nuestro porque aunque yo sea argentina, estoy aquí, entonces ya lo tomo como mío. Para mí es mío. Sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. En el que estás, vamos. En el que estoy, entonces no me queda otra. Entonces, bueno, hay una cierta temor o una cierta, creo yo, que por una cuestión de no revictimizar a la persona que sufrió el daño, ¿no? Como que ser un poco reacio a esta posibilidad del encuentro entre la víctima y el ofensor, ¿no? Hay como una especie de, no digo rechazo, pero digamos desde parte del Poder Judicial, de los jueces de vigilancia penitenciaria, hay como una cosa de que no termina de cerrar, no termina de cuajar, ¿no?
el hecho de que se encuentren, de que haya una posibilidad de diálogo. Ni siquiera digo de que se encuentren y que la reunión sea concreta, sino la posibilidad de ofrecerle, pese a que tenemos un estatuto de la víctima, ¿no es cierto?, que favorece este tipo de cosas. Pero aquí nos ha costado bastante, digamos, de alguna manera, que una víctima vaya a participar de estos encuentros y acepte, no tanto porque la víctima no quiera, sino porque se generan estas dificultades para llegar, ¿no? Pese a que realmente cuando hemos tenido la posibilidad, ha sido maravillosa, porque trabajar con vídeos y trabajar con ejercicios, simulaciones, todo lo que quieras, con diálogo, pero realmente tener a la persona ahí hablando y contando su experiencia y esa empatía que se crea, seguramente es algo que la gente no lo olvida, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Sí, Aida, vos tenés, No tenés para, digo, bueno, has claro, trabajado bastante en eso. Aquí en Cataluña se ha avanzado mucho en esto hace muchos años. Yo no he estado nunca en ese ámbito, pero en el ámbito penal tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Y me atrevería a decir que junto con la comunitaria son los ámbitos más desarrollados en Cataluña. Y bueno, precisamente cuando trabajaba en comunitaria, una experiencia bonita y un caso que recordamos mucho, porque además escribimos sobre la experiencia con un compañero que sigue trabajando en el Departamento de Justicia, pero ahora está como psicólogo. Fue un caso en el que trabajábamos con jóvenes, que era un caso que estaba en lo judicial y que en lo judicial podían trabajar con una serie de jóvenes que estaban imputados, pero desde lo comunitario podíamos incorporar otros jóvenes que no estaban imputados, pero que formaban parte del lío que había habido, ¿no? Entonces fue muy potente porque unimos esfuerzos entre penal y comunitaria y el enfoque fue mucho más amplio, ¿no? Porque permites dar voz a muchísima gente que si no, al estar fuera del ámbito judicial, no existen, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, la verdad, una experiencia bonita. Y luego también, cuando hablabas ahora de los TBC, las medidas alternativas, cuando trabajaban en ámbito comunitario con mi compañera que sigue trabajando en ese municipio, justo se inició, en ese momento se estaban empezando a iniciar proyectos de mediación reparadora o de medidas alternativas en lo municipal, ¿no? Que ahora hay un montón de municipios aquí en Cataluña que lo tienen. Y era interesante, es que me has hecho recordar cuando contabas todo esto, ¿no? Del pensar en vías que responsabilicen y que no sean dinero por horas, ¿no? Única y exclusivamente, porque al final eso es un castigo alternativo y poco más. Entonces, ahí fue el poder empezar a hacerle entender a policía local, a otros agentes del municipio, que había formas más interesantes, ¿no? de poder construir una reparación a la comunidad, que aunque hubiera solo víctimas simbólicas y no hubiera una víctima física, pues el hecho de que hubiera pasado algo en la comunidad para que esa persona fuera consciente de qué representaba, pues era mucho más interesante poder trabajar con agentes comunitarios que estuvieran vinculados a todo esto y no desde una lógica de voy a soltarte un discurso sobre lo mal que está hacer no sé qué en la calle, sino desde una lógica de esto, ¿no? De espacios de diálogo, de círculos. Entonces, ahora creo que esto ya está mucho más extendido. Siempre hablo de la realidad de aquí porque es la que conozco, ¿eh? No me atrevo a hablar de otras porque no sé cosas, pero no las conozco tan de cerca. Pero sí que sé que ahora, tanto en ámbito escolar, como en ámbito comunitario, como en ámbito penal, se trabaja muchísimo, ¿no? en ese sentido. Y la lógica reparadora, sí que es verdad que siempre depende un poco de la esfera en la que te muevas, tu conciencia sobre cuánto está extendido y
y consolidado un sistema, pues es muy relativo al punto de vista que tú tienes, ¿no? Claro. Porque luego lo hablas con otras personas que no son de ese ámbito y te miran con una cara como de decir, no sé de qué me estás hablando. Pero sí que tengo la sensación que se ha avanzado y que hay mucha más conciencia y gente que directamente ya piensa en esas opciones, ¿no? O porque ha visto un artículo, o porque tiene un compañero que le ha explicado, o porque tiene a una persona cercana que ha formado parte de esto, ¿no? Ujú. Entonces, sí que es verdad, yo creo que a nivel español cada comunidad va a ritmos muy diferentes, ¿no? Sí, No tengo la sensación de que en eso haya una línea unitaria, ni mucho menos. Por lo bueno y por lo malo, ¿eh? Porque al Sí. final, si tienes que esperar a que todos vayamos juntos, igual no salimos. Pero, bueno, sería interesante a veces que, pues, con espacios como este, ¿no? Que se puedan visibilizar cosas, porque si no es que inviertes tanto tiempo en estar trabajando y en hacer las Ujú. cosas que tienen que ver con la intervención, que no te da tiempo, ¿no? de explicar, sí, pues mira, estamos haciendo esto y funciona, ¿no? Y va bien, y la gente se lo cree, y da resultados, porque si no entramos muchas veces en el espiral ese de, bueno, pues trabajo, justifico lo que hago ante la administración porque me lo pide Ujú. cada año, pero hay mucha parte de la población que no es para nada consciente Ujú. sí, Sí, de lo que estamos haciendo. sí, sí, sí. totalmente. Eso lo veo un poco, bueno, en estos años que ya venía cada año y que compartía con diferentes colegas mediadores y en diferentes lugares, y después esto, estudiando ahora el máster, esto que vos decís, cada comunidad y en cada comunidad las provincias y sí, las implicancias y cómo se entrecruzan esto, la cuestión de los presupuestos, siempre, ¿no? El presupuesto económico, ¿no? Los presupuestos, ¿no? Presupuestos, todos juntos. Total. Que, que, que sí, es cierto, a mí me parece que está muy bueno si pudiesen compartir, porque yo también advierto que hay veces que no están enterados de las actividades o de lo que se está haciendo en cada lugar, que me parece que está bueno para saberse cuánto hay de lo recorrido de la montaña, ¿no? No lo que falta por llegar a la cima, sino todo lo que hay recorrido y construido. Y también esto, cuánto de compartir en aciertos y en hierros, tal vez, ¿no? Pero que sirven para los otros, ¿no? Sobre todo pensando en que trabajar en mediaciones, trabajamos directamente con las personas y es todo tan sensible que, que compartirnos cómo nos va en lo que estamos haciendo, yo siempre he creído que es positivo. Y les pregunto, en esto de nuestras charlas también, en los tiempos, más allá de que la plataforma nos ha dado tiempo ilimitado, el cartel. Claro, en estos encuentros que hemos tenido, también tuvimos con Juan Pablo Santi, que vos lo conocés, Aidá, y que trabaja con mediación penitenciaria en género. Porque pienso que una cuestión es los temas de familia, los temas comunitarios, como también, dependiendo de las comunidades, las administraciones y demás, se han podido ir abordando en estos 60 días que ya llevamos de cuarentena, que si de manera telefónica, ¿no? Que si a lo mejor una mediación online con alguna plataforma. Aunque esto de trabajar en mediación penitenciaria, con el encierro que ya tiene y con la imposibilidad de la comunicación hacia afuera, a mí todo este tiempo me ha inquietado, ¿no?
en qué nos enteraremos luego, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrá? Y entonces iba a estas preguntas que, a ver, en la fase que estamos hoy, que estamos a ver, Madrid está supuestamente en fase 0,5. Barcelona también. Barcelona también. Málaga, no sé si está en la 1, está en la en 1. cero, en la En 1, en 1. 1. Y bueno, Sí. y si ustedes creen que el avanzar en fases, bueno, pueda ir generándoles a lo mejor la posibilidad, más allá de esto que decía Saida, de si van a entrar profesionales, también en las condiciones, la higiene, si pueden haber contagios, todo esto, ¿no? Pero en el equilibrio de la no comunicación o no el no enlace hacia afuera y tener un enlace con los cuidados respectivos, que bueno, que si creen que las fases pueden ir colaborando, esa sería la pregunta. Todo esto va para esta pregunta. Si creen que un poquito puede colaborar en que ustedes puedan hacer algunas otras gestiones de lo que ya venían haciendo. Yo creo que seguro que sí. O sea, la cuestión, o sea, a mí lo que me inquieta realmente y que es algo que últimamente, siempre que hablo del tema penitenciario, insisto mucho, es que es importante que esto nos sirva de oportunidad para entender que la comunidad no termina en la pared de la prisión, ¿no? Entonces, que ahora se ha dado visibilidad y se ha roto cierta opacidad de las prisiones porque han salido noticias, ¿no? Se ha hablado en medios digitales, en televisión, de lo que estaba pasando en prisiones, cosa que pasa muy poco, ¿no? Entonces, que eso sea también una oportunidad para entender eso, ¿no? Que el ámbito penitenciario no es un ámbito que está fuera de la tierra, desterrado, y que alguien cuando entra en ese ámbito deja de pertenecer al mundo y al cabo de un tiempo vuelve, ¿no? Porque esa es la lógica que no permite que tenga una lógica un poco integral, ¿no? El ámbito penitenciario y que cumpla lo que constitucionalmente es esperado, ¿no? Que es que haya una reinserción, que haya un trabajo para que esa persona pueda volver de otra manera a la libertad. Entonces, a mí lo que me inquieta es eso, que por ejemplo, lo que yo sé en Cataluña es que hay un montón de entidades, más allá de las profesionales, que entran a hacer voluntariado y que entran a hacer cosas súper potentes a la prisión, ¿no? Pues un grupo que entra, yo qué sé, a ofrecer sesiones de relajación, un grupo que entra con los perros a trabajar. Entonces, toda esa gente, es que sí que no me puedo imaginar el tiempo que van a poder tardar en lo que decía antes Patricia, ¿no? Grupos, ¿cómo vamos a poder gestionar, ¿no? Si ahora la gran duda está siendo si en septiembre va a poder haber clases. Bueno, justo hace un rato aquí había una rueda de prensa sobre el tema, ¿no? Entonces, en ámbito penitenciario en el cual todo es un poquito más complicado, ¿no? Y que hay un debate público menos encendido, porque al final los niños, ¿no? Los que tenemos niños, estamos muy pendientes de lo que va a pasar porque tenemos que seguir trabajando, ¿no? Básicamente. Sí, estamos preocupados para que se socialicen, para que estén con sus iguales, pero es que al final hay una cuestión de obligaciones productivas y reproductivas, ¿no? Es decir, si yo estoy cuidando a mi niño, no puedo estar trabajando. O puedo estar haciéndolo en condiciones precarias y volviéndome un poco loco. Entonces, claro, en un ámbito en el que queda, por eso decía lo de que a veces en la población general el ámbito penitenciario queda abandonado, ¿no? Porque es esa gente que está ahí, esa gente que además cuando hay algo que a mí no me cuadra socialmente, quiero que esa persona esté allí porque no la quiero en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí pierdo la responsabilidad sobre qué va a pasar con esa persona. Y esa persona va a volver. Entonces, me parece interesante que ahora hayan aparecido mucho más las prisiones, no en primera línea, pero bueno, igual en segunda o tercera. Sí, es verdad que se visibilice un poco más, ¿no?
Lo que decías de las entidades que están trabajando en prisiones, la verdad que a mí me pasó algo parecido. Yo, el primer consejo social que tuvimos en una de las prisiones, yo creo que en Cataluña, en Barcelona también hay consejo social, ¿verdad? O sea, la reunión Sí, de las entidades que llevan sí, adelante. de participación social se llama. Mesa de participación social, vale. Mm, Donde se reúnen, bueno, convocados por el mismo centro, se reúnen una vez por año en general las entidades que están realizando programas, ¿no? O talleres, o encuentros, y la verdad es que yo me quedé también asombrada viendo la cantidad de propuestas y la cantidad de entidades que se suman su granito de arena, en general el 90% de voluntariado, ¿no? Como vos de una. decías. Eh, yo creo que la vuelta va a ser dura, va a ser complicada, por lo menos los primeros tiempos, pero creo que para nosotros eh, va a ser vamos a llegar a estos lugares enriquecidos de alguna manera, ¿no? Porque sin querer comparar, no vamos a decir que las situaciones de encierro tengan algo que ver, porque no tienen absolutamente nada que ver. Digamos que, yo no sé si les ha pasado lo mismo, pero hemos pasado hemos pasado mucho miedo, muchísimo miedo, ahí adentro se pasa mucho miedo, la gente pasa mucho miedo. Y hemos podido vivir algunas cosas, pequeñas, muy pequeñas, pero parecidas. Entonces yo creo que vamos a llegar con un plus, nosotros los facilitadores, las facilitadoras, los mediadores y mediadoras que tengamos posibilidad de desarrollar nuestra tarea ahí, vamos a llegar con un plus. Y sí creo que vamos a, por lo menos en mi caso, es lo que yo, digamos, de alguna manera estuve pensando en estos días, que sobra el tiempo para pensar, que de alguna manera tenemos que reforzar como le digo yo, esta pata, que no quiero decir pata, pero este lado comunitario, ¿no? Reforzarlos, no solamente en las personas que están pasando por esta situación, sino en las personas que estamos fuera. No hablo nosotros. Total. No hablo nosotros porque nosotros ya creo que estamos bastante sensibilizados con el tema, bastante sensibilizados. Pero creo que tenemos una tarea en cuanto a divulgación y a acercar los dos mundos, ¿no? No sé si te pasa, pero por lo menos la experiencia que yo tengo, nosotros hacemos el mismo programa, lo hacemos en varias provincias, pero con la que yo más tengo relación es con Málaga. El resto, Granada, Almería, Jaén, estamos haciendo, pero pocos talleres. Sin embargo, con Málaga tengo más, bueno, por una cuestión de proximidad y porque ahí se está desarrollando el programa con más intensidad. Veo como a veces la gente que está adentro siente esta división entre el adentro y afuera, ¿no? Se sienten como, claro, como abandonados y como perdidos y como que, claro, y uno no lo dice, pero es que realmente lo están. Realmente lo están. Entonces, creo que podemos contribuir en muy poquito, a lo mejor en una parte muy, muy mínima, pero a borrar un poco esa línea. Y que realmente las personas que salen y que ya se encuentran esta posibilidad de reintegrarse, bueno, este reintegrarse realmente sea completo, ¿no? Yo creo que sirvió mucho, a mí me gustó mucho el programa que hizo Jordi Évole sobre las prisiones. De hecho me hablaron de él, pero bueno, no he visto sí, todavía. si podés mirarlo porque hay algunas cosas que son muy interesantes. Mm. Y esto de, a lo mejor,
seguramente se han visto miles de programas y miles de cosas. Yo Sí. que recuerdo esto es lo último, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho porque creo que fue una buena manera de ellos, con eso, con hacer un programa, de acercar una realidad y que la persona que a lo mejor lo esté mirando diga, ah, pero es que en realidad, bueno, puedo ser yo, no hay gente, Sí, sí. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y yo creo que esa va a ser nuestra tarea cuando volvamos, creo. Por lo menos en Sí, mi esfera personal, me he trabajado un poco ese tema. Me he machacado un poco con ese tema. yo justamente el otro día hablaba con una mujer que me contactó porque está haciendo un trabajo de final de máster de temas culturales y estaba interesada en ver, bueno, qué incidencia puede tener todo el ámbito de las artes escénicas dentro del ámbito penitenciario, ¿no? Y bueno, me contactó porque en los últimos años he contribuido también en que esto pase y ha sido también una de mis tareas en conseguir que internos salgan fuera y que compañías entren dentro, ¿no? Más allá de que hay proyectos de teatro, pero bueno, para mí algo revelador para explicar una de las experiencias fue que yo creo que en 4 casos hemos hecho con una obra de teatro que estuvo haciendo una compañía aquí en Cataluña que se llama Las Imposibles, que era una obra que se llama AUC y que hablaba sobre la violencia sexual de una forma muy directa, muy dura y ideológicamente muy posicionada, ¿no? De hecho, cuando empezaron a dar esta obra, lo que ellas decían es que la mayoría de hombres que iban a verla salían cabreadísimos, ¿no? Porque era como, bueno, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Y era, bueno, sí tiene que ver contigo, ¿no? Porque todo hombre es un potencial persona, ¿no? A estar en esa situación. Entonces, a partir de ahí surgió como el interés de ellas, de decir, nos gustaría poder entrar en contacto de alguna forma con las personas que están cumpliendo condena por delitos de violencia sexual y como era muy complicado entrar la obra por temas presupuestarios adentro del centro, pues en 4 ocasiones a lo largo de 3 años han salido internos de 2 centros diferentes a ver esa obra de teatro en condiciones normales, es decir, en un teatro normal, con personas que están en libertad y sin tener que dar ninguna explicación y además financiado por un proyecto que hay aquí que se llama Apropa Cultura, que sería como Acerca Cultura, que permite que internos y que otros colectivos puedan tener acceso a la cultura sin tener que costear lo que vale, ¿no? Entonces, después de ver la obra, las actrices entraban dentro del centro penitenciario a conversar con las personas que habían participado y claro, es que los propios trabajadores de tratamiento nos decían es que es multiplicador, o sea, lo que hemos avanzado con que estas personas vean esto y con la conversación posterior, pero además mi lectura es que todas las actrices, directoras, productoras que han entrado al centro penitenciario han salido con la cabeza al revés, ¿no? Porque han dicho, wow, vale, es que la historia es que, y además con uno de los estigmas más fuertes en la sociedad, ¿no? Que son los delitos de violencia sexual, que están súper estigmatizados y con toda la razón, pero que al final, insisto, es decir, estas personas entran dentro de un sistema y aquí, por suerte o por desgracia, ni hay pena de muerte ni hay cadena perpetua. Entonces, estas personas van a salir, ¿sí? Con lo cual, es importante poder trabajar desde fuera y desde dentro que todo esto tenga sentido y que la gente de fuera sea consciente que estas personas pueden hacer un proceso que no sirva de nada dentro y salir igual que han entrado, o pueden salir cambiadas, ¿no? Incluso pudiendo ayudar a otras personas que han pasado por esto. Entonces, cosas de esto, cosas como estas, en la línea de lo que tú decías, ¿no? De acercar lo comunitario, es que es también dar la oportunidad a la gente de fuera de ser consciente que tienen algo que hacer en relación a todo esto, porque
es parte de su responsabilidad también, ¿no? De la misma forma que la sanidad, que la educación, es decir, todos tenemos una parte de responsabilidad en esas políticas públicas, ¿no? Porque afortunadamente todavía no estamos en la situación que pueden estar en otros países, que las prisiones son privadas, ¿no? Y están gestionadas por empresas y cada una a sus anchas, ¿no? Un poco. Entonces, esperando no llegar a ese punto, por lo menos desde mi punto de vista, apostemos por eso, ¿no? Por corresponsabilizar. O sea, ese es como mi grito y mi insistencia desde hace tiempo, que la gente se haga cargo de que esto no depende solamente de los que están trabajando allí. Bueno, la verdad que sí, uno podría seguir charlando con ustedes. Pensaba, no, se me apareció Rita Segato cuando hablaste del tema de los delitos sexuales. Rita Segato, no sé si la, bueno, Patricia la ha leído, no sé, vos, No, Aidá. no la conozco. Ella es un estudio, Rita Segato escribe hace muchos años, pero está más famosa en los últimos 5 años, te diría. Ese es un estudio sobre delitos sexuales con detenidos en cárceles de Brasil, porque estaba creo que haciendo, no quiero ser imprecisa, pero bueno, no sé si era un posgrado o un doctorado en el ámbito universitario, académico, entonces entrevistó una cantidad X importante de detenidos por estos delitos y hace todo un análisis acerca de este tipo de delitos, en esto de qué se trata, cuando hablamos de delitos sexuales, y habla sobre el poder, ella, y en términos de también cómo abordarlos, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y para una comprensión diferente por parte de la comunidad. A mí me quedó, además de lo del teatro que vos decís y que conocemos, bueno, también a María, porque se me aparece María con el proyecto 4312, ¿verdad? ¿Estoy siendo correcta? Sí, 4312, sí. Y con sus obras de teatro de La mirada del otro y El viaje al fin de la noche, ¿está bien? Que son las dos que yo he visto. La primera no la he visto, no sé si vos la viste, porque es la primera de la trilogía. No, porque no conocía a María todavía, y ahora cuando parecía que la trilogía podía empezar a moverse, también llegó todo esto. Y me queda de la vez de las 2 veces que tuve oportunidad, gracias a vos y las personas con las que trabajamos en ese momento, de hacer estas prácticas ahí en Cuatro Camins, de la importancia también de los talleres, todo lo que yo sentí con la actividad de taller con los internos y el gusto con el que estaban en el taller, las cosas que conversaban, que decían y cómo se expresaban. Y bueno, que creo que sí, que sin duda es valioso circularmente, en esto de mi imagen siempre circular, de cómo les hace bien a ellos, al entorno dentro de la cárcel, a sus familias y a la comunidad toda, ¿no? Sí, bueno, es que al final yo creo que todas las personas que estamos en el ámbito penitenciario sabemos que cualquier cosa que viene de fuera en el ámbito penitenciario es súper bien recibida casi siempre, ¿no? Entonces, y yo ahora y desde hace tiempo, siempre que hablo con personas que tienen un mínimo interés por lo que sea entrar en ese ámbito, les animo a hacerlo, porque me parece que lo que digo, ¿no? es sano para todo el mundo, porque normaliza relaciones que en algún momento alguien decidió que no tenían que ser normales, ¿no? Entonces, está muy bien todo el trabajo de tratamiento que se hace desde los equipos de tratamiento o los programas que estamos más consolidados en centros penitenciarios,
pero insisto siempre en eso, ¿no? En que la gente que tenga ideas o que le llame la atención por lo que sea el ámbito penitenciario, que se anime a presentar proyectos porque, insisto, hablo de la realidad de Cataluña, no sé cuál es la de Andalucía, la de Madrid o la de Galicia, pero aquí en Cataluña tengo la certeza de que el Departamento de Justicia apuesta a eso, o sea, quiere que haya mucha más entrada y salida porque es a lo que va, ¿no? Con los módulos de participación y convivencia, con todas esas lógicas apuntan a una gestión mucho más responsable, mucho más comprometida por parte de quien está viviendo esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eso. Quien vea todo esto, quien tenga la Se oportunidad de anime. hacerlo, que lo haga, exacto. Que al final, como todo, es cuestión de generar los contactos, de llamar a la puerta adecuada y, bueno, evidentemente de construir un proyecto, ¿no? Pero que hay posibilidad, no es un mundo tan lejano, o sea, no estamos en otra galaxia. Bueno, Patri, Bueno. ¿querés cerrar? Sí, bueno, yo la verdad es que ha sido un gusto. Primero que antes que de despedirme, quiero agradecer a Daniela porque genera todas estas sinergias y estos contactos, la verdad que son tan positivos para todos, para visibilizar un poco nuestros trabajos. A veces estamos tan metidos en lo que hacemos y bueno, y seguimos para adelante y bueno, a veces es bueno esto ¿no? de detenerse un poco y ver qué están haciendo los demás, compartir un poco, y la verdad que esto, bueno, antes de empezar quería agradecer solo a Daniela, se me pasó, pero fue al final. No importa. Yo Pero me incorporo al agradecimiento. eso. Bueno, y ha sido un placer conocerte también, a ti. Estamos ya vinculados a través de Eso. esta forma o de la que sea. Supongo, creo que compartimos las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos deseos, ¿no? Y aunque vivimos en comunidades distintas aquí, claro, para nosotros a mí me pasó lo mismo cuando yo vine de Argentina, la realidad tan sectorializada, ¿no? Para mí era una cosa distinta. Yo pensé que lo que se hacía aquí se hacía de otro lado, que en todos los lugares se hacía lo mismo, con algunas diferencias, pero que en general se hacía lo mismo, y claro, cuando te das cuenta de que no, bueno, uno como que se tiene que ir metiendo en esas realidades, que son realidades, no son ni buenas ni malas, son lo que son, ¿no? Me pasa a mí que, claro, digo, yo estoy en Andalucía, pero si voy a Granada, Granada es otra cosa de Málaga. Entonces, tú dices, y estás en Andalucía, es el sur de España. Sí, pero esto no es lo mismo que aquello. Entonces, tienen sus propias cosas locales y su propia como idiosincrasia, ¿no? Los mismos centros también desarrollan esta propia realidad. Pero estos encuentros son buenos porque precisamente nos permiten como intercambiar ideas, intercambiar conocimiento, realidades, saber en qué está cada uno, cómo estamos, y bueno, nos da otra pantalla, ¿no? Otra forma, ver otra realidad. Así que yo les agradezco a los dos, espero que estén bien, que bueno, que esto pase, que pasen pronto a la fase 1, que eso yo supongo que será ya la semana que viene, no creo que tenga que vayamos pasando de fase. Sí, que no creo que tenga que ser mucho más. Y les deseo que, bueno, que empecemos con nuestra normalidad como sea, que sea, pero siempre con estas ganas que tenemos todos de nuestro granito de arena por la paz, ¿no? Entonces creo que eso nada más. Bueno, yo les agradezco porque esto retroalimenta. Yo tenía el mate acá, porque siempre decimos, Aida, que estamos en un café, yo siempre digo que estoy en un bar, quedo como la única que va al bar parece que soy yo. Bueno, pero tenía el mate. Yo, mira, lo podría tener, pero no lo he preparado. Así que ahora me lo prepararé a vuestra salud. Muy bien. Y gracias porque nos retroalimentamos en esto que creemos, ¿no? Que es posible llevar adelante con la mediación y con los métodos participativos, ¿no?
Mil Totalmente. gracias por el tiempo de cada uno y porque es reunirme con amigos, es tener un encuentro en estos momentos con amigos. Es verdad, es verdad. Muy bien. Gracias. Muchas Los gracias y bueno, un abrazo para los dos. Chao. Adiós, adiós. Hasta luego.